Conquista tu camino con las nuevas pickups Tunland de Fotón, equipadas al máximo para la intensidad de tu día, en las situaciones más extremas para el trabajo, el disfrute o la aventura. Nuestras camionetas se adaptan y te brindarán el máximo confort sin importar la situación del camino, que nada te detenga con las nuevas Tunland G de Fotón. Cotiza la tuya en Inca Power desde $17.290. Descubre todos los modelos en la www.tunland.pe. Tunland, explora lo inexplorado. Ahora nos acompaña David Mujica, él es experto en transporte urbano e interprovincial. Ayer revisaba algunos podcasts, videos en YouTube de colegas. Cada vez este tipo de comunicación se vuelve más efectiva, ¿no? Y Paolo Benza, a quien sigo, contaba que algunos amigos periodistas en otros países se sorprendían porque en el Perú pareciera que nos hemos acostumbrado a la muerte, ¿no? Y que todos los días tengamos la noticia de 20 fallecidos en tal vía nacional, ¿no? En Pasamayo, más de 50 hace algunos años, 25 en Ayacucho, hace un tiempo me parece que 20, en la carretera central, que no da para más, que mis papitos están, de hecho, viajando en ese momento por la carretera central, Dios quiera, lleguen sanos y salvos. Las carreteras en realidad son tan peligrosas, pero ¿es la carretera en realidad la razón, la causa de tanta muerte en las rutas interprovinciales? ¿O quiénes son los responsables? Yo creo que hay mucha impunidad y eso, por supuesto, nos lo va a explicar David Mujica. Bienvenido al programa. Gracias, Judy. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Quiénes son los responsables? Porque ocurre el accidente y bajo el manto del accidente nadie es responsable. A ver, Judy, hay que tener en cuenta que para que se produzca un accidente, al menos en las vías nacionales, en carreteras interprovinciales, no, hay varios factores que intervienen. El primer factor siempre es la velocidad. ¿Ok? Tenemos el primer factor, velocidad. Entonces, cuando me refiero a la velocidad es que los conductores no respetan los límites establecidos. Zona urbana, carretera, avenida, jirón, etc. Uno. Dos, el factor humano, que tiene que ver también con el factor cansancio. Ojo, porque yo cuando he hecho varios peritajes en lo que es accidentología vial, ¿no? Hemos determinado que hay rutas en las que los choferes no descansan. Hay rutas en las que, por lo regular, siempre cuando hay una ruta interprovincial, siempre tiene que haber un chofer principal y uno de los que es retén. ¿Okay? Y tienen que variar. Intercambiar. Pero hay vías en las que tiene que haber 3 choferes. Ojo, porque la vía es demasiado larga, entonces el cansancio es largo y por lo regular eso no se está cumpliendo. Ojo, y nadie lo está controlando. Entonces ahí tiene que haber un sistema de control más estricto para las empresas de transporte interprovincial. Diríamos, ese es el segundo factor, que es el factor humano. Cansancio, fallas humanas, etc. Y el tercer factor es el factor vías. Vías en mal estado, como por ejemplo la carretera Libertadores. Imagínate, esta de Ayacucho, donde han ocurrido todos estos accidentes. Entonces tienes una carretera en muy mal estado, donde hay problemas hasta en la concesión, porque ojo, hasta donde he podido informarme, la empresa que al parecer ganó la licitación interpuso una acción de amparo y me parece que obtuvo una medida cautelar para paralizar esta refacción de la vía, ojo, y para que otra empresa no ingresara. Entonces, ahí tienes ya una paralización enorme. Entonces, esta vía sigue con problemas, no hay manera, no hay forma cómo solucionarlo, y esto es responsabilidad de lo que es Provías también. Ojo, y me parece que la Contraloría ya había advertido antes del accidente fatal donde muere me parece, Edgar Alarcón, excontralor, Edgar Alarcón muere, al parecer ya había problemas en eso. Entonces tienes 3 factores, bueno, después ya podemos hablar de otros factores que puede ser hasta el factor
peatón o el factor climático, porque también el factor climático es terrible cuando hay lluvia, granizo, nevada, etcétera, también se producen accidentes, ¿no? Antes de hablar de esos otros factores, ¿qué le parece si vamos a recordar cuántos accidentes hemos tenido o cuál es la cifra a la que hemos llegado solo en el año 2024? Estamos a mitad de año, claro, en accidentes de tránsito en Ayacucho solamente. Ojo, en Ayacucho. Vamos a revisar esta nota y luego lo comentamos. Despacito y después empezó a rodar. Y cuando llegó al final, como la gente, respiraba todo, se escuchó como 5 minutos, todo, auxilios, todo, después de ahí ya. Yo me agarré de la silla, no me soltaba de la silla para nada, pero sí me quedé atrapada encima de... Una persona estaba encima de mí, estaba muerto y después mi rodilla se quedó atracado en la parte de los fierros y no podía sacar. Esta vía Libertadores se está convirtiendo en una especie de carretera de la muerte, porque solo este año ya han ocurrido hasta 6 accidentes. Esta importante vía que une las regiones de Lima, Ica, Huancavelica y Ayacucho está llena de huecos, tal y como lo han registrado todo aquel que pasa por ahí. El abandono de la carretera y el casi nulo control de tránsito son parte también del problema que se sigue llevando vidas. Y creemos que estos asuntos siempre son recurrentes en las carreteras que están a cargo de Provías. Lamentablemente el Estado no se abastece para mantener en buen estado las vías, salvo las vías concesionadas que sí están en buen estado, pero apenas significan el 9% de toda la red vial nacional. Para el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, hay más factores que solo el mal estado de las pistas. Uno de ellos es el sueño en los choferes, que es lo que habría pasado en este último accidente, según narró una sobreviviente. Por parte del Estado no se hace un control eficiente para que se respeten normas tan básicas como que un conductor no puede estar manejando más de 4 horas seguidas. Este hecho es muy recurrente en los accidentes de tránsito en las carreteras. Generalmente se dan en horas de la madrugada y la característica es la misma, son despiste y volcadura de los buses. Y la autoridad, en este caso la SUTRAN, que es la autoridad competente en la fiscalización del transporte en la red vial nacional, debería apelar a la tecnología para saber en tiempo real cuántas horas están manejando los vehículos en las horas precedentes. La vía Libertadores no descansa cuando de accidentes se trata. Este martes 17 de julio, solo 24 horas después de la tragedia del bus Molina, un auto particular de placa AIB 581 también se despistó, esta vez en la zona de Apacheta, en Ayacucho. El vehículo fue hallado por unos lugareños ya sin gente dentro. No hay nadie. No. Que la primera causa es el exceso de velocidad de parte de los conductores. Para eso, en los vehículos de transporte interprovincial, la norma obliga que todos los vehículos deben tener una pantalla en la que los pasajeros puedan visualizar la velocidad que está desarrollando el vehículo. Recordemos que es 90 kilómetros por hora. No pueden ir más allá los vehículos de transporte en la red vial nacional. El mes pasado, otro bus, esta vez de la empresa Siva, fue protagonista de un accidente que acabó con la vida de 17 personas. Entre los fallecidos estaba el excontralor y excongresista Edgar Alarcón. Mami, estás bien ya tú, estás tranquilo, no va a venir nada. Tranquilo nomás, mamá. Tranquilo nomás. ¿Cuánto estamos de Ayacucho? Ahorita recién estamos en Apacheta. También es importante hacer notar la responsabilidad de los pasajeros. ¿Por qué mueren decenas de personas en estos accidentes? Claramente es porque los pasajeros no utilizan el cinturón de seguridad. El cinturón está ahí, pero no lo utilizan por falta de costumbre. No es el primer ni será el último accidente en esta carretera. Los responsables tendrán que pagar, pero el Estado tampoco puede ser ajeno a las responsabilidades. El abandono de esta vía por parte del gobierno central es un hecho. El gobernador de Ayacucho también debe poner especial atención y no concentrar su labor solo en darle regalitos o préstamos a la presidenta.
evidentemente los factores explicados por el señor Mujica son razonables, ¿no? Tiene que ver con el factor humano, la fiscalización y también el factor climático. ¿Y el factor político? Bueno, el factor político tiene que ver con la toma de decisiones para realizar una determinada obra. Acuérdate que Martín Vizcarra, Oscorima han ofrecieron muchas veces nuevas carreteras, refaccionarlas, etcétera, etcétera. Pero no hay decisión política. Entonces, hay ofrecimientos, no hay decisión política. Yo comparto el tema con el señor Quispe Candia cuando dice que algunas que son concesionadas pueden funcionar bien, pero es responsabilidad del Estado también invertir en vías y en carreteras, sobre todo en señalética, en guardavías, porque como ya lo hemos visto, el factor climático no lo puedes controlar. Pero sí puedes dar seguridad para que los vehículos, por ejemplo, no se despisten con tanta facilidad por el factor climático. Pero, repito, también ahí comparto también con Quispe Candia cuando dice que el pasajero tiene un factor. Pero ojo, el pasajero no es el responsable de que el carro vuelque, que el vehículo vuelque. Es responsable a lo mejor que con un cinturón para poder resguardar hasta cierto punto su vida, pero no en el tema de lo que es la conducción. Ahora, tenemos también una mala costumbre y mala formación de choferes en todo el Perú. El chofer aquí piensa que puede hacer lo que le da la gana. Ojo, y hay un tema que creo que no se está viendo. Acuérdate que para conducir un bus interprovincial necesitas brevete A3C, ¿ok? No A3A, no A3B, sino A3C. ¿Estamos? Entonces, este brevete A3C, por la ley de lo que son puntos, ¿ok? Cada vez estos choferes profesionales se van reduciendo. Entonces, quiere decir que ya no hay mucho, diríamos, mercado o mucha oferta de choferes profesionales. Entonces, algunas empresas, no digo todas, pero esto es un tema hasta que puede ser delictivo, están usando choferes que no tienen la categoría. Ojo, uno. O dos, ya viene también el tema de lo que es informalidad, porque dicen, si ya me suspendieron el brevete, si ya me suspendieron todo, pues ya me voy a la informalidad, ¿no? Pero aquí también existe el factor político, todo lo que usted acaba de mencionar, porque ¿quién fiscaliza? Habló de Provías, habló de Sutran, así es, ¿no? Tienen que hacer su trabajo. El ex funcionario de Provías también involucrado en un caso de investigación por corrupción. Ha sido liberado hoy. Recuerdo, Marco Vázquez, periodista de Panorama, destapó el Club de Provías, ¿no? Claro. El Club de Provías. Acuérdate que Sutran, tiene teóricamente mapeado a todos los buses interprovinciales vía GPS. Ojo, entonces puede controlar la velocidad o puede ver, pero yo he tenido casos, y esto es impresionante, donde extrañamente el GPS no marca. Periodos, vías. A lo mejor el GPS no está. Acuérdate que también tenemos carreteras que son muy elevadas, donde no hay señal, donde el GPS puede no funcionar. Entonces, el Estado tiene que tomar una decisión política, de nuevo, tiene que tomar una decisión política para invertir en señalética, en guardavías y en refaccionar las vías que están hechas un desastre. Pero no olvidar que Sutran y Provías tienen que hacer su trabajo. Si no tenemos un trabajo bien hecho por estas dos entidades, ni hablar. Y tiene que haber, ojo, mayor fiscalización en las empresas de transporte. No voy a decir nombres, pero hay muchísimas que son un desastre. Un desastre total. Muy bien, muchísimas gracias. No, a ti, Judy, gracias por la invitación. Nos reencontramos mañana con más información, por supuesto, aquí en Combaters por Willax.